Jesús se hizo servidor, Sí. quizás siendo el líder, siendo Dios, como un gesto de amor, de humildad. ¿Vemos este gesto en la clase política? Obviamente no. Obviamente no. O sea, por sus frutos lo conoceréis. Que no fue Balaguer el que lo dijo eso, no, no fue Jesús. Balaguer lo usó Para muchas su veces. conveniencia, ¿verdad? Pero no, lo que habla de nosotros son nuestros frutos. No es lo bonito que yo hable, la retórica tan hermosa que tenga. Y obviamente la clase política dominicana carece mucho de eso. Y lo importante es, por eso el mensaje de Jesús es un mensaje que no es para una clase particular, es para cualquier persona. Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos recibir el perdón que Él ofrece y a partir de ahí es que el hombre realmente puede, a través de esa relación con Él, puede ser un ente de bendición, un ente de ayuda, un ente donde esas palabras se pueden volver realmente no solamente palabras, sino realidades. Porque, por ejemplo, una persona que sea temerosa de Dios va a ser íntegro en su vida pública y en su vida privada. Porque no anda buscando los ojos de los hombres. No es que me vean lo que yo hago, sino que yo tengo un Dios a quien yo me debo. Y a ese Dios que yo le sirvo, yo me debo a Él y no importa si me ven o si no me ven. Esa es una persona, si un político se convierte de verdad al Señor, conoce a Dios de verdad. Yo no estoy hablando de ese cristianismo de ahora, que mucha gente habla, que es cristiano, de la boca para afuera, no, no. Es un poco establecer esos sentidos del límite que son los valores, los llamados valores. Sí, obviamente. Entonces, esa persona en su vida pública, en su vida privada, va a ser la misma. Sobre todo a estos jóvenes, ¿qué llamado tú le haces? Quizás donde muchos de ellos están involucrados en hechos delictivos. La mayoría de los asaltos así que se dan en la calle, robos y todo eso, involucran a jóvenes que quizás muchos de ellos son menores de edad. Sí, es muy lamentable y vuelvo con algo, estaba atento don Percio a su comentario ahorita. Yo creo que tiene que ver mucho con la parte del hogar. Nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado como sociedad, lamentablemente. En una sociedad donde se valora más la fama por encima del respeto al otro, de la solidaridad con el otro, nosotros vemos cómo la gente, por fama, por dinero, como que el valor del ser humano está en el dinero. Entonces esos muchachos entienden que su valía está en el dinero y como no lo tienen, porque eso es lo que le promueve el reggaetonero, el dembowcero y los medios, ¿verdad? Entonces él, como él necesita para ser una persona que tiene valor, dinero, lo va a buscar como sea. Nosotros vemos, por ejemplo, se dio el caso ahora que indignó, o sea, de cómo una persona se hace llamar un héroe que fue el que rescató, entre comillas, pero fue una mentira a la comunicadora de aquí, a Elianta. Y uno dice, pero caramba, ¿cómo es posible? Pero es porque la gente anda buscando en el mundo actual, la fama es un valor y no importa cómo se consiga. El dinero es un valor, no importa cómo se consiga. O sea, hay una distorsión de valores en la sociedad y por eso es que nosotros vemos cómo esos jóvenes están delinquiendo. Hay un problema en los hogares. Yo creo que la raíz del problema de nuestra sociedad está en que lamentablemente padres no están asumiendo el rol que deberían de tomar. La escuela cumple un rol, la iglesia cumple un rol, pero primariamente quienes son responsables de sus hijos son sus padres. Entonces, yo creo que esto es lo que estamos cosechando, una sociedad que valora antivalores. Hay una contradicción ahí, pero es así. Y eso es lo que estamos viendo y por eso vemos esa deformación, Julián, en muchos jóvenes. Quizá este señor que se hace pasar por héroe es la mejor muestra de que los países no se dañan por pedazos. Cuando se dañan enteros y todos los escenarios se dañan. Lo que uno tiene son muchos malos ejemplos públicos para la sociedad, que tal vez no hay, digamos, una línea de, digamos, ética y moral que tú puedas promover en la escuela. Entonces, en la escuela se ha dado una combinación interesante
y preocupante, que se ha combinado la debilidad de la estructura familiar con la debilidad de la escuela, porque tampoco han dejado de existir los profesores referenciales que marcaban a muchas generaciones. Entonces, parecería que estamos atravesando por un tránsito preocupante, pero interesante, porque algún punto de inflexión tenemos que encontrar que nos vuelque un poco a retomar el camino correcto. Es así, la educación en República Dominicana, bueno, la historia está ahí, se ha atrasado, lamentablemente. O sea, uno tiene, por ejemplo, mi abuelo, el papá de mi papá, él llegó a un 7º curso y él nos alfabetizaba a nosotros. A un 7º curso y nos alfabetizaba a sus nietos. Mi papá me llevaba fines de semana donde mi abuelo y él nos ayudaba con la ortografía. Pero ahora vemos cómo lamentablemente eso se ha atrasado. Hay que orar mucho, don Percio, porque es que la fiebre no está en la sábana. O sea, hablando de una perspectiva bíblica, el problema del hombre sigue siendo el mismo y es el pecado del hombre. El pecado en el corazón del hombre es que los lleva a que el ser humano sea egoísta, a que el ser humano lo que le importe es lo de él sin importarle lo de los demás. Es bien sabido que mucha gente va al Estado con una mentalidad de buscar lo suyo y así un país nunca va a progresar. Un país como este que tiene tantas virtudes a nivel natural, todavía hay valores que por la misericordia de Dios como cultura se conserva, que son muy buenos cuando uno lo compara con otras culturas, por ejemplo. Pero yo creo que, bueno, nosotros orar a Dios para que le dé luz a aquellos que nos dirigen. Cuando uno mira, don Percio, el problema del tránsito en República Dominicana, uno dice, pero esto es impresionante, o sea, está faltando voluntad política. Yo creo que ahí es donde radica el problema, o sea, donde se supone, ahora se llama ministerios, la palabra ministro quiere decir servidor. Si de verdad aquellos que asumen cargos públicos fueran servidores del pueblo, nosotros viéramos la sociedad diferente. Entonces, esperamos en el Señor que ese punto de inflexión llegue, porque lo estamos necesitando, porque como sociedad no estamos caminando bien y lo que yo estoy diciendo aquí no es una teoría de conspiración, porque ustedes los medios de comunicación nos muestran cómo va la sociedad muy claramente y eso se ve.